Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Mayorga de Paréntesis de Amor, una misión digital cristiana, y acompáñame hoy a responder estas 10 preguntas. Paréntesis de amor, para y escucha hoy. Paréntesis de amor, Dios te habla en su voz. ¿Quién es realmente Jesús para ti hoy, más allá de lo que aprendiste sobre él? Jesús para mí es muy loco porque cuando volví al catolicismo, eh, yo había pasado diferentes tipos de relaciones con Jesús, si lo podemos llamar así, ¿no? Son relación donde yo quería sorprender a Jesús con mis habilidades, mis capacidades y mis competencias, creyendo que eso lo iba a colocar como un observador más. Pero tiempo después lo bajé a un nivel de personas que eran importantes y reconocidas en la historia, pero que en mí no tenía ningún tipo de relación. Fue así como cuando logré entender como hijo pródigo que necesitaba al Padre y al Hijo y me acerqué a Jesús, hoy comprendo que Jesús es amor, que Jesús no es un proyecto, Jesús no es una historia, Jesús es vivo y real y está presente, y presente en todo momento, y en especial en esos momentos cuando sentimos que no estamos con Jesús, ahí Él está más presente. Entonces Jesús para mí es la esperanza, es la validez de que todo llegará a estar bien. Y no porque van a cambiar las cosas que me estén pasando o que le esté pasando a las personas, sino que con Jesús es mucho más llevadera las situaciones porque Jesús es palabra y es palabra de vida eterna. ¿Tu relación con Dios nace del amor o del miedo a fallarle? Bueno, mi relación con Dios inicialmente nace desde darme cuenta mi desnudez, mi soledad, que literalmente todo lo que yo había construido durante mucho tiempo desde mi soberbia no tenía sentido. Y es que es muy loco porque muchas veces yo había escuchado a personas que literalmente como Job perdían todo. Pero en mi caso yo no había perdido gran cosa, pero sí había perdido el sentido de las cosas que tenía, de mi trabajo, de mi profesión, de mi propia vida. Y eso, en un ataque de angustia, de ansiedad, solo me hizo pensar en una salida, aún conociendo demasiadas, porque durante mucho tiempo yo había vivido y había conocido sobre budismo, sobre prácticas de nueva era, sobre el cristianismo protestante, pero en el momento de, como dice San Juan de la Cruz, en la noche más oscura de mi alma, a la única voz que escuché fue a la de Jesús. Porque tocó a la puerta y yo abrí y él entró, y ese momento fue un momento que parecía de miedo, pero hoy puedo decir que fue más de darme cuenta mi desnudez. Y es que en ese momento, debo contarlo, yo sentí, a pesar de llevar literalmente 22 años sin ir a la iglesia católica, la necesidad de irme a confesar. Salir, recuerdo que eran las horas de la tarde, busqué un lugar donde habían confesiones, fui y empecé a hablar de cosas que me daban vergüenza. Y me di cuenta que lo más interesante de confesarse es que te das cuenta que pequeñas cosas que tú creías no tienen importancia están amarrando tu vida, están alejándote de Dios. ¿Y por qué sabes que te están alejando de Dios? Porque te da miedo, te da vergüenza o sobre todo te da soberbia. Entonces, cuando me acerco a Jesús en ese momento y confío en que la confesión tiene un valor, en ese momento sentí que Jesús, en vez de burlarse, sentirse mal por lo que yo había hecho, simplemente me abrazó en esa sencillez de la brisa diciéndome, has vuelto. Y desde ahí he sentido la necesidad siempre de estar cerca a Jesús. Eso no significa que hayan momentos en que no lucho conmigo o le pregunto a Jesús por qué me está pasando esto.
pero siempre desde te peleo porque te amo y sé que tú me vas a dar solución a esto. No mi solución, la solución que tú necesitas. ¿Estás dejando que Jesús transforme tu corazón o solo estás intentando ser una mejor persona? Es loco. Cuando yo era cristiano protestante, desde mis 12 años hasta mis 24, yo siempre traté de ser una buena persona. De por sí, después que me alejé de Cristo, de Dios, seguí siendo una buena persona. O bueno, por lo menos eso me lo dicen mis padres. Sin embargo, ser bueno sin Jesús, sin Dios, es raro. Es raro porque Pedro era un buen pescador. Pedro era un buen hermano con Andrés, ¿cierto? Pero Pedro no era bueno cuando negó a Jesús, porque cuando volvió a ver a Jesús, él se sintió avergonzado. Y a mí me pasó eso. Yo pensé que era buena persona hasta que realmente conocí a Jesús. Y no porque el que esté en Jesús es buena persona, no, hay malas personas también. Sino que yo en ese momento dejé de interesarme en ser buena persona. Yo me interesé en conocerlo, en acercarme tanto a él y soltarme en él. Y soltarme en él no es fácil, porque es ver cómo pasan cosas que yo a veces quisiera simplemente decir, Dios, ya no más, pero pasan. Y no las puedo detener. Hay personas que se han ido de mi vida, situaciones económicas que me han pasado, problemas laborales, distancias familiares, pero esas situaciones también ya me habían pasado sin Dios. Y vuelvo y digo, con Dios es más llevadero porque entiendes la gracia, entiendes la misericordia. Entonces, en estos momentos estoy permitiendo que Dios transforme mi corazón. Seguramente en otra época, y les cuento, cuando intenté volver a Jesús hacía mucho tiempo porque quería salvar una relación, yo pensaba que yo no iba a ir a ninguna iglesia, llámese protestante, católica, si no me ponían en el lugar que yo me merecía. Y era que durante muchos años, cuando era protestante, hice cursos de teología, hice cursos de Pentateuco, de pastoreo, de liderazgo, ya me habían dado palabra profética que yo iba a ser un evangelista. Y cuando volví, después de un tiempo de estar sin ir a la iglesia, esa gente quería, y digo esa gente, no en el sentido malo, sino que esa gente de ese momento quería que yo volviera a empezar, y obviamente mi orgullo me dijo, lo siento. Y simplemente no volví. Pero cuando me entrego completamente a Jesús en el catolicismo, me doy cuenta que no importa lo que yo esté haciendo en la iglesia, lo importante es escuchar su palabra, sentirlo a Él. Después les contaré Dios cómo me ha puesto a servir y amo que lo haga y me enseñe a ser humilde. ¿Las heridas que cargas te están alejando de Dios o se han convertido en el lugar donde Él te está encontrando? Hay un punto que se llama la mortificación. Yo no lo entendía, pero Dios me ha permitido comprender que la mortificación es entregar nuestro dolor como donación a la relación con Él. Y sí, tengo muchas heridas. Hay situaciones, como les mencioné anteriormente, que quisiera que no pasaran. La enfermedad, la soledad, la angustia, las deudas. Pero estas situaciones me han permitido entender de alguna manera que mis heridas, mis dolores, tienen sentido en Cristo. Y no lo digo yo, ¿no? Ustedes pueden leer la historia de los santos. Santa Teresita, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Rita, Santa Margarita María Alacoque. Tantos santos que cuando uno escucha la historia de ellos, escucha que parte de su vida fue sufriendo. Persecución, golpes, pérdidas familiares, pérdidas económicas, un montón de situaciones, pero que cada una de esas situaciones los fueron acercando más a Jesús.
¿Y por qué hablo tanto de Jesús? Pues porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Entonces, cuando caminas en Jesús, encuentras amor y vida, aún en las peores situaciones, aún en los peores momentos. ¿Estás buscando respuestas sobre Dios o estás dispuesto a dejar que Él te haga nuevas preguntas? Wow, esta pregunta es muy fuerte porque durante mucho tiempo le he peleado a Dios por respuesta. Yo decía, oiga, Señor, escúchame, ¿no? Y se me salía lo que a muchos se nos sale. Yo he sido buena persona, yo he ayudado al prójimo. Pero con el tiempo, y aunque mi soberbia, mi ego me diga, tiene que pedir, la verdad he aprendido a soltar en Dios. No es fácil, es falso. Si escucha gente que dice que es fácil, no es fácil. Porque muchas veces los deseos de nuestro corazón no son la voluntad de Dios. Y muchas veces por pensar en nuestros deseos terminamos alejándonos de Él. Y yo en estos momentos de mi vida prefiero estar en Él que correr detrás de deseos. Porque Jesús prometió la vida eterna y yo creo en eso. ¿Cómo influye tu salud emocional en tu manera de vivir la fe y de relacionarte con los demás? Mi salud emocional es muy interesante porque también he entendido que Jesús no solo se busca en el sufrimiento, en el llanto. Claro, cuando viene la noche oscura del alma, nuestro corazón es más sensible y nuestras emociones brotan o para pelear o para acercarnos a Jesús. Pero también es entender eso, entender que en tus momentos de melancolía, de tristeza, de rabia, de angustia, puedes conversar con Él. Puedes pedirle al Espíritu Santo que te dé gracia para no cometer errores. Porque efectivamente, sin Dios he cometido muchos errores. En Dios, aún estando con Él, sigo cometiendo errores, pero también entiendo que la idea no es volverlos a hacer, que la idea es tratar de disminuir eso. Es volverte tan niño en Jesús, tan inocente, pero con carácter, a pesar de las situaciones emocionales que puedas estar viviendo. ¿Qué imagen de Dios habita en tu corazón? ¿Un juez que exige, un padre que acompaña o un amigo que camina contigo? De Dios como Padre, el que acompaña. Él está ahí, presto para socorrernos. De Jesús, el amigo, el hermano. Del Espíritu Santo, el que consuela. ¿Hay alguna parte de tu vida que todavía no te atreves a mostrarle a Jesús? Siento que cada vez más con Dios y entre más te relaciones con Jesús, más te vas a ir dando cuenta de cosas que tienes que hablar con Él. Para mí durante mucho tiempo el tema del placer, cualquier tipo de placer fuera de adicciones, era muy relevante y no me había dado cuenta. Y eso hizo dañar relaciones, eso hizo dañar mi economía, eso hizo que tuviera problemas que no tendría por qué tener, porque además los problemas se pueden evitar. Y cuando uno está consciente de eso es mucho más fácil. Y Jesús muchas veces, la mayoría de veces, nos da conciencia de los actos que no solo nos alejan del Padre, sino que nos alejan de nosotros mismos. Si Jesús caminara hoy a tu lado, ¿qué conversación crees que tendría contigo? Ok, muy interesante, y es una última pregunta que nos va a permitir cerrar esto de la siguiente manera. Y es que si tuviera a Jesús en estos momentos al frente, le diría, ¿cómo me aguantas? ¿Qué he hecho yo para merecer tu amistad? Yo no soy nadie. Al contrario, cuando siento que me das la mano, te traiciono, te niego. Cuando estoy en los momentos más felices se me olvida hablarte. Pero cuando estoy en los momentos más tristes me da pena escribirte a pesar de que te estoy necesitando. Pero estás ahí siempre, Jesús. Ay, tú eres el único que sabe los deseos de mi corazón, mis noches oscuras y lo que vendrá. Y más aún sabiendo que soy pecador y sigo pecando, no me sueltas. Sigues ahí conmigo.
Permíteme aprender a estar ahí para mis amigos, para las personas que lo necesitan.